La metodología de la ciencia económica. ¿Qué se entiende por economía? Bueno, la economía es una ciencia social que se encarga de la asignación eficiente de recursos que son escasos en una sociedad para satisfacer necesidades humanas mediante la provisión de bienes y servicios. Es decir, la economía es una ciencia que se refiere a la elección entre recursos escasos que además tienen un uso alternativo en la sociedad. En general, la economía es una ciencia que estudia la producción, el intercambio, la distribución, el consumo de bienes para satisfacer necesidades humanas. Aquí tenemos diferentes definiciones. Por ejemplo, Stanley Fischer menciona que la economía es el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo lo van a hacer, para quién, con los recursos escasos y limitados que tienen. En cambio, para Paul Samuelson, la economía es la ciencia que se ocupa del estudio de las leyes económicas que indican el camino que debe seguirse para mantener un estándar elevado de productividad y con ello mejorar el nivel de vida de la población. Y Federico Engels, por su parte, señala que la economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de bienes materiales para satisfacer necesidades humanas. Como podemos ver, la economía entonces tiene como objetivo la asignación eficiente de recursos, teniendo por eficiencia, digamos, hacer más con menos. ¿Por qué estudiar economía? Bueno, en el momento en el que nosotros vivimos en un sistema de mercado, todos en algún momento somos ya sea consumidores o productores. Entonces la economía nos proporciona las herramientas teóricas y metodológicas para dar respuesta al problema económico. Si somos consumidores, por ejemplo, planteamos preguntas como qué comprar y cuánto comprar. Cuándo hacerlo, a qué precio comprar, entre otras preguntas. Si somos vendedores o productores, planteamos la pregunta ¿qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Cuándo hacerlo? ¿A qué precio vender? Entre otros cuestionantes que configuran lo que se denomina el problema económico. Entonces, la importancia de la economía es que precisamente nos provee estas herramientas teóricas y metodológicas para resolver el problema económico. Y desde luego la gestión de las empresas requiere el conocimiento de la metodología económica. Un administrador, por ejemplo, de un agronegocio requiere dar respuesta a preguntas como cuánta mano de obra contratar, cuánto producir, cuáles son los costos de producción de esa empresa, en qué nivel de producción generar para maximizar las ganancias, entre otras preguntas. Desde luego, la economía es una ciencia porque comparte características de la ciencia en general. Tiene una teoría, un método y técnicas de investigación para generar información y con ello conocimiento. En ese sentido decimos que la economía aspira a formular principios, leyes, teorías para poder describir, explicar e incluso predecir los fenómenos económicos. Desde luego que, a diferencia de las ciencias exactas, las leyes en economía son probabilísticas, es decir, se tienden a cumplir en el promedio. Por ejemplo, si yo hiciera una encuesta a un grupo de personas y les preguntara sobre un cierto producto en particular, les preguntara, bueno, ¿cómo cambiaría tu consumo de este bien si el precio disminuyera en un 30%? Probablemente la mayoría diría que aumentaría la cantidad demandada de ese bien, pero quizá haya algunas personas que digan que su consumo no cambiaría en absoluto, tal vez porque ese producto no les agrada o no lo utilizan, pero en general al sacar un promedio de las respuestas podemos encontrar que cuando disminuye el precio aumenta la cantidad demandada de este. Esto, por cierto, es la famosa ley de la demanda, la cual estipula una relación inversa
entre precios y cantidades demandadas. Entonces, las leyes en economía tienden a ser probabilísticas. De la misma manera, se utiliza como herramienta metodológica la frase en latín ceteris paribus, que significa manteniendo todas las otras variables que influyen en un fenómeno constante, entonces si X, entonces Y. Esto es una herramienta metodológica bastante útil, ya que a diferencia de las ciencias exactas no podemos ir a un laboratorio y controlar todas las variables, ya que estamos hablando de seres humanos, los cuales por naturaleza son impredecibles. Entonces utilizamos esta herramienta de ceteris paribus como una manera de aislar los efectos de otras variables en el fenómeno estudiado. La metodología en economía parte de la observación de los fenómenos económicos. Desde luego también hace uso del método de la inducción, del método de la deducción, es decir, de ir de lo particular a lo general y viceversa, para con ello generar hipótesis que son comportamientos de los hechos conocidos y observados en la realidad. Estas hipótesis, se someten a contrastación y a partir de esas hipótesis se pueden generar principios, teorías, leyes que nos permitan describir, explicar e incluso predecir los fenómenos económicos. Desde luego que de la observación se validan estas hipótesis de su permanente contraste con la realidad, y si estas observaciones y estas hipótesis no cuadran entre sí, entonces hay necesidad de reelaborar o de confirmar nuevas observaciones para de esta manera reconfigurar los principios, las teorías, las leyes y demás. En economía también partimos de ciertos supuestos. Uno de los más importantes es que los individuos son racionales. Vamos a entender por racional escoger el mejor medio para alcanzar el fin. Esto parte del hecho del reconocimiento de que el individuo sabe lo que quiere lograr y a partir de ahí establece o genera varias alternativas, proyecta sus consecuencias y escoge la alternativa que mejor logre alcanzar su objetivo o sus preferencias. En ese sentido decimos que los individuos son racionales en el sentido de que proyectan todas las alternativas y calculan todas sus consecuencias y a partir de allí se quedan con la mejor de ellas. También otro de los supuestos es que todas las decisiones tienen un costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el valor de la mejor opción que no se ha realizado. Por ejemplo, el hecho de que usted se observe en este video tiene un costo de oportunidad, que son los minutos que pudieron haber ocupado en hacer alguna otra actividad en lugar de atender este video. Finalmente, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? Bueno, pues aquí esto va a depender de la agenda de investigación de cada economista. Por ejemplo, para Adam Smith, para Robert Solow, el objeto de estudio de la economía son los factores que producen riqueza material. En cambio, para otros, por ejemplo, David Ricardo y Marx, el tema central se basaba en el análisis de la distribución de la riqueza generada en una sociedad. Para otros, por ejemplo para Keynes, el objeto de estudio son los factores que condicionan la producción y el empleo. Más recientemente, este economista hindú, Amartya Sen, señalaba que el objeto de estudio de la economía son los factores que generan desarrollo humano. Como podemos apreciar, el objeto de estudio varía según la agenda de investigación de cada economista. Espero que este video haya sido de tu utilidad y si te gustó te invito a suscribirte en mi canal de YouTube.